בתבל ואז השם הזמין לחצרו פתח את שערי ארץ ישראל הגענו לארץ נחלת אבותינו ארץ נחלת אבותינו. Hace aproximadamente unos 15 años, la hermana Estervina Matos, una miembro del ministerio nuestro desde hace mucho tiempo, me dijo de parte del Señor: Juan, escribe en un libro las cosas que Dios hace a través del ministerio. No le di tanta importancia en ese momento, porque realmente decía, pero si escribo un libro contando la historia de lo que ha sido el ministerio Víspera del Fin, ¿quién va a comprar un libro como ese? Sería más la inversión que el beneficio. Realmente no le di tanta importancia en ese momento, pero sí creo que debía haber hecho caso. Sin embargo, hoy yo quiero hacer a manera de video, dar una historia, un recuento más o menos de lo que es el Ministerio de Evangelización Víspera del Fin desde sus inicios. Y sabe, quiero comenzar con la conversión cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador. Yo era uno de los muchachos de aquel entonces, en los años 1981, normal como cualquier otro, trabajador en cuanto a lo que es una dependencia de producción de recursos. Prácticamente todo lo que se vendía yo lo llegué a vender. Llegué a vender pan, llegué a vender huevos sancochados, llegué a vender ensalada, pan de batata, arepa, conjuntos de niñas. Sí, conjuntitos de niñas. Mi madre lo hacía y yo pues salía a venderlos, barrer vehículos, autobuses en la terminal. Y lo último que hice fue limpiar zapatos, que todavía inclusive conservo el equipo de limpiar zapatos en mi casa. No puedo considerarme como un joven revoltoso, ni tampoco envuelto en cualquier tipo de corriente pecaminosa. Yo le doy gracias al Señor, a la enseñanza y disciplina estricta de mi madre, que nosotros en nuestro hogar nos criamos bajo una directriz estricta, en la cual pues a mis 16 años yo me considero haber sido de la generación del Salmo 1, de ese grupo de personas que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se había sentado. Eso no quería decir que yo fuese una buena persona, pero tampoco era un delincuente de la calle, ni alguien que tenía que testificar que estuvo en pandillas, que estuvo en vicios, que estuvo en parrandas, que estuvo en 20.000 cosas, porque la verdad, gracias le doy al Señor, no tuve que pasar por ninguna de esas cosas. Pero cuando más chico, cuando era un niño, me llevaron a la iglesia por vez primera que yo recuerde, y eso fue algo catastrófico porque me sacaron de allá. Era como de 7 años y era una escuela bíblica y no me comporté muy bien. Parece ser como que al no estar acostumbrado empecé a llorar y hubo que llevarme para la casa que estaba frente a la iglesia prácticamente. Más nunca, hasta los 16 años, no pisé la puerta de un templo cristiano. Sin embargo, hay muchas cosas que influyeron dentro de lo que es mi conversión. Cuando yo limpiaba zapatos, me topé con un tratado de la Compañía del Triunfo Cristiano. Ese tratado se llamaba El pecado habitual de este mundo es la vanidad mundana. Ese lo leí y lo conservaba y lo tenía dentro del limpiador de zapatos, la caja.
y con él siempre andaba ahí, de vez en cuando lo leía y lo volvía a leer. Otro día llegó a mis manos un tratado, este era de la Sociedad Bíblica, se llamaba Tierra Buena y Tierra Mala, y era la historia del sembrador de Mateo capítulo 13. Lo leía, lo requete leía y lo entendía perfectamente y me gustaba bastante. Ese tratado ministró poderosamente en mi vida. Luego también llegó a mí un librito de la Sociedad Bíblica Dominicana llamado La Vida de Jesús, colección Nuevos Lectores. Me gustó tanto que hasta después que me convertí traté de localizar ese manual y pude comprar a la Sociedad Bíblica 1000 ejemplares de ellos. En realidad compré 500 y me regalaron 500 y distribuimos ese material porque a mí me gustó mucho. Cuando era inconverso dije, pues debe de gustarle también a los inconversos. Luego me llegó a mis manos un Nuevo Testamento que distribuyeron los Gedeones Internacionales en el Liceo de Buenos Aires donde estudiaba, y para mí fue de gran valía. Un Nuevo Testamento lo usaba en el bolsillo delantero, y cuando uno de los jóvenes de la escuela o del liceo no quiso el Nuevo Testamento, le dije, bueno, pues si tú no lo quieres, pues dámelo. Entonces tenía dos, uno que tenía en mi casa guardado y otro que andaba con él. Prácticamente donde quiera leía muchas veces el Nuevo Testamento, pero no veía que era tan entretenido como las porciones bíblicas de la Vida de Jesús, colección Nuevos Lectores, porque tenía inclusive ilustraciones y eso era más adecuado para poder retener lo aprendido. Yo limpiaba zapatos y en esos tiempos limpiaba los zapatos al pastor de la iglesia nuestro, Teófilo María Rodríguez. En ese tiempo 10 centavos costaba la limpiada de un par de zapatos. Y el pastor siempre me decía, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Yo le decía, en cualquier momento yo voy a la iglesia, no se preocupe. Sí, pero debe de ir. Y yo le decía, sí, pastor, no se preocupe, en cualquier momento yo voy. Y siempre me invitaba, siempre. Y me regaló un librito llamado El Corazón de Pedro. Ah, pero qué maravilla de librito. Ese librito, El Corazón de Pedro, yo lo leí, lo requete leí, lo volví a leer y lo requete volví a leer, porque me gustó bastante. Ese librito es una síntesis del libro original llamado El Corazón del Hombre. Ese es un manual recomendado, tanto así que casi ya no aparece, pero se puede descargar en el internet. Usted lo busca, El Corazón del Hombre, por la compañía All Nation Gospel Publisher. ¿Sí? Quizás se lo escriba ahí en la pantalla para que lo puedan entender, ya que el inglés mío es de barrio. Bueno, entonces, mis amados, cuando leo ese librito me impacta bastante, pero no tomo la decisión por Cristo, porque la mayoría de nosotros, como que aún estando convencidos, no tomamos la decisión. Le quiero también señalar que hay personas que predican de una manera indirecta. ¿Usted sabía eso? Hay personas que predican de una manera indirecta. ¿Y sabe quiénes predicaban de manera indirecta? Predicaban así. La hermana Clemencia, la madre de William y Jocelyn, saben de quién estoy hablando, muchos de la iglesia. Y la hermana Emilia Reyes. Todavía yo no era creyente, pero era amigo de uno de los hijos de Clemencia García y Emilia Reyes. Y ¿sabe cómo ellas predicaban? No me predicaban a mí. Yo estaba ahí, pero no me estaban predicando. Ellas empezaban a hablar y a comentar entre ellas y decían, ay, hermana Clemencia, usted no sabe que el Señor está a la puerta, ya falta muy poco. Y decía Clemencia, ya a este mundo le queda muy poco tiempo, ya el Señor está dando los últimos llamados y los que no estén preparados lamentablemente no se van a ir con Él. Y así hablaban en Clemencia y así hablaba la hermana Emilia, y eso era, comenta el Evangelio, saborean el Evangelio. Hoy en día se juntan dos cristianos, se juntan dos hermanos y muchas veces es muy poco lo que hablan acerca de las maravillas del Señor y de la venida del Señor y de las cosas de Cristo. Como que ya ese dinamismo y ese amor tremendo como por la palabra y por la predicación, como que no fluye de la misma manera que antes. Y esas hermanas, sin darse cuenta, estaban predicando
a mi vida, diciéndome, haz tu decisión rápido, Juan, haz tu decisión por Cristo pronto, porque a este mundo no le queda mucho tiempo. Y le digo la verdad, esas palabras me llegaban profundamente porque decía, yo tengo que tomar mi decisión por Cristo. Tenía una convicción, había leído ya varios tratados, había leído varios libritos y había leído también mucha parte del Nuevo Testamento, había leído mucho del Nuevo Testamento, tanto así que ya yo tenía una convicción de fe que creía prácticamente de que todo lo que yo estaba leyendo y lo del Señor Jesucristo y de su obra redentora, aunque no lo entendía a perfección, pero sí sabía que Dios estaba hablando a mi vida y que me estaba llamando para ser parte de lo que es el Evangelio del Señor. Así que yo en ese momento pues decía, yo en algún momento tengo que ser cristiano, yo en algún momento tengo que ser creyente. Bueno, pues fíjese que luego fuimos al cine ya teniendo como 15 años y medio, casi para 16, el 10 de abril del 1981. Fui al cine con un amigo que tenía y que tengo todavía, Javier Chávez, que él es pintor de caricaturas y yo en ese tiempo pues también pintaba muchas caricaturas juntamente con él. Y dijimos, vamos para el cine hoy a ver el matiné y a compartir una película. Pero oye bien una cosa, después que vengamos del cine, vamos a ir a la iglesia y a tomar la decisión de convertirnos, porque ya a este mundo no le quedan muchas cosas. Él dice, sí, vamos a hacerlo, es verdad, porque lamentablemente esto es tal así como tú lo dices. Pues fuimos al cine, vimos una película y cuando regresamos dijimos, vamos para la iglesia. La verdad, yo no recuerdo si Javier siguió conmigo para la iglesia, porque la verdad es que él dijo, no, yo no quiero hacerlo. Pero como yo ya había dicho que lo iba a hacer, entonces dije, yo voy para la iglesia. Y fui a la iglesia ese día. Estaba predicando el pastor Teófilo María Rodríguez. Pero la verdad, yo no fui a la iglesia a oír una palabra de Dios o la palabra de Dios para tomar una decisión. Yo fui a la iglesia ya previamente convencido por la palabra. Y como ya estaba convencido por la palabra, claro, palabra que fue sembrada en mí a través de la lectura de la literatura, a través de los tratados, a través del Nuevo Testamento, a través de los libritos, ya esa palabra estaba sembrada porque yo era un fiel lector de la palabra de Dios. Entonces fui a tomar la decisión por Cristo. Ya yo estaba esperando que dijesen, vamos, los que quieran aceptar a Cristo, que vengan para orar por Él. Eso es lo que yo estaba esperando. Bueno, algunas cosas media jocosas sucedieron, y es que como yo no había entrado nunca a una iglesia, siendo adulto ya, joven, o más o menos siendo ya de uso de razón de un joven, no estaba familiarizado cuál era el sistema. Cuando yo entro, alguien dice a mi lado, ¡Gloria a Dios! Cuando lo miro y lo observo, se calla. Y luego viene otro por el otro lado, ¡Gloria a Dios! Y yo lo miro y se queda mirándome. Veo adelante también que alguien dice, ¡Gloria a Dios! Otro atrás que dice, ¡Aleluya! Yo dije, bueno, parece ser como que los que vienen aquí tienen que decir gloria a Dios y tienen que decir aleluya también, porque parece ser como que esa es la costumbre. Pues en ese momento, si es así, entonces pues yo dije, gloria a Dios. Ahí sí fue el asunto. Se queda entonces todos mirándome a mí, a ver, ¿y este qué es lo que está diciendo? Que gloria a Dios, poniendo, como quien dice, poniendo el evangelio de relajo. Que todo el mundo sabe que este es un inconverso y está diciendo que gloria a Dios sin haberse convertido. Bueno, pero yo lo dije sanamente, porque yo pensé que todo el que entraba ahí tenía que decir gloria a Dios. Y esto es muy importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque a veces la condición de la iglesia contagia a las personas que entran. Si usted entra a una iglesia donde todo es una metodología tranquila, pues los amigos van a tomar también esa costumbre o postura. Pero si entran a una iglesia donde hay mucho fervor, pues quizás también ellos vayan a adquirir un poquito de ese fervor. Claro, pero sea con postura suave o con postura de fervorosa, lo importante es la convicción que hace que uno tome una decisión seria por el Señor Jesucristo. Bueno, pues en ese momento están ya haciendo la solicitud de quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador. ¿Y saben qué? Yo levanté la mano de una vez. Yo no sé cómo es que hay personas que
en el momento de que hacen un llamado para convertirse a Cristo. Ellos ya están tocados, vienen con su toque de antemano y hay que rogarle e insistirle demasiado. Pues yo pasé de una vez e hicieron la oración por mí. El pastor hizo la oración y yo en ese momento acepté a Cristo como mi Salvador. 10 de abril del 1981. ¿Y sabe qué? Le pregunté al pastor, un asunto. Por si acaso uno no puede trabajar los sábados aquí en esta iglesia. Ya yo estaba tembloroso porque yo tenía un único trabajito, que trabajaba como jardinero ya a los 16 años, que trabajaba martes y sábado. Y si yo tenía que dejar ese trabajito de jardinero, que era con lo que yo podía conseguir, aunque sea para el desayuno, y juntar de peso en peso para comprarme un corte de pantalón o dos en el año, yo ya iba a tener problemas, porque tener que dejar el trabajito era dificultoso. No era que iba a dejar mi decisión por Cristo, pero lo pregunté para estar seguro. Y cuando el pastor me dijo, no, aquí se puede trabajar los sábados, dije, qué bueno. O sea, yo sí estaba dispuesto a, si tenía que dejar el trabajo, pues lo dejaba, porque ya mi decisión por Cristo estaba tomada. Y hay algo que me llama mucho la atención y que yo trato de comunicarle a las demás personas, y es que yo le dije al pastor algo en esa ocasión que no lo planifiqué decírselo, pero es increíble que esas palabras hayan salido de mi boca en el momento de la conversión. Y es que yo le dije al pastor, si usted quiere, a mí no me visite. Y él me dijo, ¿cómo que no te visite? Y yo, sí, pastor, no me visite. Pero él me preguntó, ¿y por qué? Le dije, bueno, porque para mí que a las personas que hay que visitar son a las que se convierten de juego, o sea, los que no se convierten de verdad. Y yo estoy haciendo mi decisión por Cristo y no es de juego. El pastor quizás ni recuerda esas palabras, pero a mí se me quedaron grabadas profundamente en mi corazón, porque salieron de mí y no salieron de mí. Salieron de una decisión que el mismo Señor motivó. ¿Y sabe por qué lo digo? Porque hoy en día yo no sé qué tipo de conversiones es que están habiendo en las iglesias. Personas que se convierten y hay que luchar más con ellos una vez convertido que antes de ser cristiano. Porque si no lo visitan, no van a la iglesia. Si no lo llaman, no van a la iglesia. Si no lo van a buscar, tampoco van a la iglesia. Y si pasan 3 días y usted no lo llama, ya se descarrían, porque no se convirtieron a Jesucristo. Se convirtieron al hombre, o se convirtieron a sí mismo, porque el que se convierte a Jesucristo yo lo comparo con una persona que lleva su currículum a un trabajo, en busca de un empleo, a una compañía, y luego que una vez es aceptado en el trabajo, que le hacen la entrevista de lugar y luego le dan el empleo. Yo pregunto, ¿cuántas veces tiene que ir el jefe, el patrón, el dueño a su casa a preguntarle, oye, Fernando o Juan, o usted, María, ¿por qué no fuiste hoy? Tienes una semana que no viene al trabajo, ¿y por qué no está viniendo? Yo te estoy llamando, no reclamándote, simplemente para saber cuál es tu estado. Eso no sucede, ¿verdad que no? En un empleo usted ya tomó, lo emplearon, pues usted va al trabajo con mucha responsabilidad y con mucha dedicación. Pero en la iglesia, la mayoría cree que se puede convertir a Cristo y hay que estar remolcándolo constantemente para que pueda ir a la congregación. Así no es, hermano. Yo creo que si alguien se convierte a Jesucristo, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Ahora viene la parte más importante y es una Biblia. Pero es que todo el mundo anda con Biblia y yo no tengo mi Biblia. Hoy en día, si usted no le regala una Biblia a un nuevo creyente, no va a usar Biblia. Muy pocos nuevos creyentes están comprando su Biblia. Y yo le dije, pastor, ¿cuánto cuesta una Biblia? Yo no le dije ni tan siquiera, regáleme una Biblia. No le dije, consígame una Biblia. Yo le dije, ¿cuánto cuesta una Biblia? Me dice, bueno, de las más sencillas, se puede conseguir en 3 pesos con 50 centavos. Oiga, hermano, 3 pesos con 50 centavos. Para que usted tenga una noción de más o menos qué cantidad de dinero era esa. Yo limpiaba calzados, zapatos a 10 centavos.
para yo conseguir un peso, o sea, 100 centavos, yo tenía que limpiar 10 pares de zapatos. Y eso era un trabajo que tenía yo que hacerlo viernes, sábado y domingo, que es cuando más había clientes para poder limpiar zapatos. ¿Y sabe qué? Yo le dije al pastor, 3 pesos con 50. Pues muy bien, en la próxima semana, Dios mediante, yo le voy a entregar ese dinero para conseguirlo, para comprar una Biblia. Y así lo hice. Empecé a limpiar zapatos, esta vez desde el jueves. Limpié viernes, limpié sábado y también domingo. Y al concluir ya el domingo, yo voy con mi fundita de papel, porque en esos tiempos las plásticas casi ni existían, o no recuerdo más que las fundas plásticas del pan, pero sí era una funda de papel, y ahí había una recua de menudo y de monedas, entre centavos, entre 5, 10, 25, yo no sé si habían de 50, pero pesos de metal, de papel, no había ni uno. Yo lo único que sé es que le entregué al pastor 3 pesos con 50 centavos. Y cuando se lo entregué, me dice, ¿de qué es esto? Digo yo, eso es para que usted me compre mi Biblia. Y así lo hizo el pastor. Recuerdo que era una de esas Biblias que en la actualidad, para ser verdad, ahora mismo cuesta 450 pesos. Eran de las más sencillas, eran de las más económicas, tapa dura de cartón, con las hojas por fuera de color rosado, casi rojo. Pero esa era la Biblia mía, y esa Biblia la empecé yo a leer, y la leí, y la volví a leer, y le pedí a Dios algo muy importante en esos días. Sucede que yo me convierto, y en la semana comienza una campaña con el evangelista Eligio Hinoa, y también con el evangelista Urbano Ventura. Ya yo estaba convertido, pero me impactó en gran manera las predicaciones de Eligio Hinoa y las predicaciones de Urbano Ventura. Pero en una predicó Eligio Hinoa acerca de esta situación de Salomón, cuando le llevaron al niño aquel, diciendo a las dos mujeres, el tuyo es el muerto y el mío es el vivo. No, el mío es el vivo y el tuyo es el muerto. El hecho es que Salomón había pedido sabiduría a Dios, y esa sabiduría que Dios le concedió, pudo lidiar con esa situación del problema de los niños y el problema de las dos mujeres. ¿Recuerdan cómo él dijo? Bueno, pues yo sé que voy a resolver esto, tráigame una espada y vamos a partir el niño en 2 pedazos. Le daremos la mitad a una y la mitad a otra. Y dijo una de las mujeres, jaja, muy bien, perfecto, así mismo está bien. Pártanlo y mitad y mitad. Pero la verdadera madre dijo, no, no lo partan, denle el niño a ella. Y Salomón entendió automáticamente que la madre verdadera fue la que dijo, no lo maten. Yo me quedé maravillado. Le dije, Señor, pero cuánta sabiduría. Si tú me dieras sabiduría como esa, y en la noche lo primero que hice fue orar y decirle, Señor, yo quiero que tú me des sabiduría, mucha sabiduría, así como le diste a Salomón, dame sabiduría. Y me acosté, menso, ignorante, neófito, y pensaba que al día siguiente pues iba a amanecer, ¿sabe cómo? Sabio como Salomón. La verdad, me levanté y no noté nada diferente a quien yo era como antes, salvo que entró a mi vida un hambre y una sed por la palabra, tanto así que yo leía un libro por día, Génesis, listo, Éxodo, Levítico, Número, y así iba leyendo la Biblia, arrasando con todos los libros, tanto así que en mis primeros 2 años de convertido la leí en 3 ocasiones, y como si fuese poco, también agarraba un libro de la Biblia, lo leía por completo, lo escudriñaba, y me le aparecía el pastor de repente a la casa diciéndole, pastor, vamos a echar un debate bíblico a ver quién es que sabe de esto, si es usted o soy yo. Y no recuerdo que el pastor me haya ganado ni un solo debate, porque yo estudiaba el libro así, de improviso, e iba con las preguntas casiosas, así, sin avisarle de que el debate iba a ser de tal libro. Era como que yo me le apareciera a su casa
habiendo estudiado el libro de los Hechos, y de repente a quemarropa, si vamos a hacer un debate del libro de los Hechos, y ahí nos pasábamos la mañana entera debatiendo del libro y nunca me ganaba, porque yo era malicioso en ese sentido, pues yo estudiaba previamente y luego entonces echaba el debate, pero el pastor, como todo un maestro y como todo un padre espiritual que se goza y que se alegra de la prosperidad espiritual y el conocimiento de sus hijos, él lo veía como una ocasión de estímulo y de motivación, porque yo lo veía como un ganarle el debate y él lo que veía era como una forma de permitirme a mí la oportunidad de seguir indagando y aprendiendo de la palabra del Señor. Así que, mis amados hermanos, esta es la primera parte del testimonio de la historia del ministerio, comenzando con mi conversión. No se pierda más adelante cómo Dios entonces me llamó a ser parte del ministerio de evangelización Víspera del Fin. Dios te bendiga.